Amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión de lo que es todo este proceso de reforma constitucional y del diario acontecer con lo que es la judicatura y las modificaciones en República Dominicana, contamos con la participación de uno de los abogados más robustos con que cuenta República Dominicana en el ejercicio de la profesión del togado. Él es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de su comisión política, pero también es un ex procurador fiscal del Distrito Nacional que desempeñó cargo con probidad y objetividad consagrada para toda República Dominicana. Con nosotros el doctor José Manuel Hernández. Hermano, bienvenido a su espacio. Un placer, Khalil, y muy honrado de poder en este momento tan especial conversar contigo. El honor es todo nuestro. Sí. José Manuel, hemos querido invitarte porque se dan dos acontecimientos, uno de reciente estreno y otro ya que tiene unos cuantos días anunciado. El segundo es la reforma constitucional y el primero es el descargo total de Víctor Díaz y Ángel Rondón en el tema del caso Odebrecht. Empecemos por el segundo. ¿Cuál es la valoración de José Manuel Hernández en términos generales de una modificación constitucional que incluye un tratamiento distinto al Ministerio Público? En principio, nuestro partido ha fijado una posición de que no es el momento propicio de una reforma constitucional, pero respetando la iniciativa del señor presidente de la República en lo que respecta a su competencia para poder establecer esta reforma, vamos a referirnos de manera particular a lo que tiene que ver con sus propuestas en torno al Ministerio Público. Por favor. En principio, esto no parte de la nada. El presidente de la República ha estado interesado desde un principio en independizar, según él, al Ministerio Público. Yo creo que la gravedad de esto viene dado porque no se conoce la naturaleza del Ministerio Público. Se quiere identificar al Ministerio Público a un juez, a un independiente, y el Ministerio Público no es independiente. El Ministerio Público es una parte del proceso que adopta una decisión, que es la de acusar, y se abstrae del proceso imparcial que solamente corresponde al juez, para decirle al juez, yo presento acusación contra una persona. Entonces, el Ministerio Público no se le puede revestir de independencia, de imparcialidad. No, no. Yo soy el Estado. Yo represento al Poder Ejecutivo y yo represento ante todo al pueblo dominicano en perseguirte porque tú cometiste una infracción a la ley que perjudica al Estado. Entonces abro paréntesis ahí, José Manuel Hernández, sí, ex fiscal del Distrito Nacional, no estamos hablando con cualquiera, sino con alguien que conoce la técnica jurídica y también el espacio jurisdiccional de acción. Y entonces aquello de que se instrumentaliza políticamente el Ministerio Público y que entonces carece de independencia para poder perseguir oportunamente lo que son las infracciones, ¿qué pasa ahí? Mire, es que se ha querido confundir que la selección personal por el presidente de la República del procurador y de 7 adjuntos de los 14 que hay, eso necesariamente influye en la separación de funciones y en la independencia que requiere el Ministerio Público, que es un órgano con más de 800 fiscales en el país entero, los cuales solamente 8, el procurador y 7 adjuntos, son designados por el presidente, pero los 700 y tantos otros fiscales son producto de una carrera del Ministerio Público que se inicia con la evaluación y selección por la escuela del Ministerio Público. Esto quiere decir que no hay injerencia en la mayor parte del Ministerio Público por parte del presidente de la República ni por otro órgano. Hay independencia. Entonces, ¿qué se persigue con esto? Bueno, yo lo que creo que se desmantela ante todo el Ministerio Público con un propósito que todavía no logro entenderlo, pero que me parece, con esta nueva propuesta del presidente de la República, de excluir de la Constitución la integración del Consejo Superior del Ministerio Público y solamente dejarlo a una ley
que en cualquier momento puede ser modificada, avisa una nefasta horizonte. Es decir, que José Manuel Hernández me está queriendo decir que lejos de obtener o de arribar al propósito que tiene el presidente de la República de un ministerio público más fuerte, más independiente y demás, estas modificaciones constitucionales serían lo contrario. Un retroceso, porque si usted se fija, desde un principio, ese desmantelamiento que yo digo de las facultades y capacidades del Ministerio Público, de sus competencias y atribuciones, viene primero en quitarle la administración, custodia y disposición de los bienes incautados con una ley que ya está en ejecución. Segundo, excluirlo del régimen penitenciario. Tercero, y esto sí es grave en lo que respecta a esta propuesta, de quitarle, excluirlo de la una facultad constitucional que tiene, que es elaborar la política criminal del Estado y atribuirle esa facultad a un órgano que ni está creado, que no se sabe cuál es, y que por eso se establece un transitorio en esta propuesta de la reforma constitucional, diciendo que hasta tanto no se establezca por ley a quién es, le corresponderá al Ministerio Público. Pero permítame abrir un paréntesis ahí, mi querido ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, para que usted nos oriente sobre esto, usted que estuvo en una posición cimera en cuanto al Ministerio Público. La experiencia a nivel del derecho comparado, es decir, de países como Ecuador, Perú, Brasil, en donde una supuesta independencia similar generó el descalabro del orden institucional de esos países, ¿no le preocuparía a José Manuel Hernández que pase lo propio en República Dominicana? Totalmente. Yo lo que no entiendo es cómo desde la Presidencia de la República y sus asesores no se analizan ni se estudian esas experiencias recientes en donde prácticamente hay un caos. Óigame bien, la máxima autoridad del país, elegida por el pueblo dominicano, es el presidente de la República. Claro. Usted no puede igualar a nadie a él. Todo el mundo tiene que estar por debajo de él. Ese es un concepto administrativo, ¿verdad? Entonces, eso de querer revestir a este funcionario con unas capacidades y una independencia extrema no es correcto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que el presidente de la República, con la designación de la actual Procuradora General de la República, nos dio una muestra, una demostración de que se puede lograr esa supuesta independencia que quiere, de no tener a un partidario en ese puesto máximo, sin necesidad de hacer más que designarla. Hay un punto que usted me está dando que entonces yo pudiera advertir, o cualquiera que nos está escuchando, algún nivel de contradicción. Seguro. Porque si hay una procuradora fiscal o general de la República que tiene a bien un nivel, yo no creo de independencia, no creo en eso, creo en la objetividad. Pero bueno, independiente con el marco normativo que está, entonces no se hace necesario lo otro. Lógico. ¿Hay contradicción ahí? Totalmente. Y yo digo que políticamente no es oportuno usted abordar un tema que no reviste inmediatez. Nosotros tenemos grandes desafíos. ¿O es que el presidente cree que aquellos primeros 4 años son iguales que...? No. Él debe saber, como un ducho en la política, que va a transitar por momentos muy difíciles y que para poder enfrentar esta situación a nivel internacional que nos afecta tangencialmente, tiene que abordar otras prioridades, como son la reforma fiscal, la reforma de la seguridad social, la reforma de la Policía Nacional. ¿Cuántas reformas es que tenemos en camino que todavía no logran concretizarse? Y no hay consenso entre las fuerzas productivas de la nación ni entre los partidos políticos, y se quiere imponer una reforma constitucional en donde tú dices, yo voy a reducir las facultades y capacidad y competencia de un órgano que ha estado trabajando bien, que le ha dado resultado a él en estos 4 primeros años. ¿Para qué molestarse en eso?
Es Sin ahí donde embargo, está. José Manuel Hernández es fiscal del Distrito Nacional. Hay un tema ahí, y es que yo le he hecho la misma pregunta a dirigentes del PRM que se han sentado donde tú estás sentado, y me dicen, bueno, con lo que ha pasado en esos países, o como pasó en Colombia, en un enfrentamiento justamente de la parte del fiscal con el presidente de la República, es un riesgo que hay que correr para la democracia. No, ¿Tú estás de acuerdo con no, eso? totalmente no. Mira, una democracia se construye en base a fortalecer sus instituciones, no a reducirlas ni a otorgarle competencias extraordinarias fuera de lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano. Pero es que en Ecuador tenemos un problema de un ministerio público persiguiendo a la presidenta de la República, de que por unas joyas que le regalaron. Pero por Dios. Pero por Dios. Por Entonces, Dios. ¿tú crees que nosotros podemos tener la posibilidad de que ese ministerio público que va a ser electo por el Consejo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que por cierto, habría que preguntarse si será menos político que el presidente de la República, ¿verdad? Y también preguntarse si los 7 procuradores adjuntos también serán designados por el presidente o por el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, esto no admite discusión. Yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que tú le digas al pueblo dominicano, a menos que no sea por una imposición mecánica, que sería un gran error político del presidente, imponerla así. ¿Por qué? Lógico, porque él está en sus últimos 4 años. Ya él no podrá volver a ser presidente. Y él tiene que cuidar su marca, él tiene que cuidar su legado. Y así como está el Ministerio Público hoy, que va a hacer una marcha, ¿tú me entiendes? Y que va a movilizarse, no va a permitir retroceso. Fíjese usted, decirle al país que usted va a excluir al Ministerio Público de identificar los planes y acciones de la política criminal y otorgárselo no a una institución específica ni a un funcionario, sino dejarlo en el aire. ¿Usted quiere un salto al vacío mayor que ese? Pero espérese. Pero eso está en la propuesta. Ex magistrado, procurador fiscal del Distrito Nacional. ¿Usted me está diciendo entonces que la política criminal del Estado Dominicano quedaría en manos de nadie? En nadie. Por un transitorio que ponen en el anteproyecto de ley, porque no es un proyecto todavía, dice que hasta tanto se designe la institución o el funcionario que va a crear la política criminal, eso queda en manos todavía del Ministerio Público, como diciendo, acomódate ahí mientras tanto, pero tú no vas a ser. Oye, yo creo que merecemos más respeto. Usted como abogado, doctor José Manuel Hernández, ¿usted entiende que es de rigor que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, se despoje de sus atribuciones constitucionales para la designación del Procurador General de la República y las transfiera al Consejo Nacional de la Magistratura? Yo creo que no. Yo creo que hay una relación muy estrecha, porque el presidente de la República es el funcionario que debe garantizar la seguridad ciudadana y la persecución efectiva de los ilícitos penales. Al final de cuentas, a él le corresponde. El presidente de la República se reúne todos los lunes, hoy se reúne todos los lunes con los principales fiscales del país a pasar una revisión, un análisis a cómo está la situación de la seguridad ciudadana. Eso quiere decir que resulta contradictorio lo que él está haciendo con lo que está proponiendo. Porque ¿cómo es posible que tú te quieras desentender de todo lo que tiene que ver del Ministerio Público y entonces tú en la actualidad te estás reuniendo con los fiscales para poder interactuar, saber cuáles son sus falencias, sus debilidades, su falta de interacción con la Policía Nacional y los organismos de inteligencia del Estado para poderlo hacer más efectivo? Yo creo que en el fondo aquí hay en la cercanía del presidente alguien que lo está mal asesorando.
Permítame ponerme creativo, mi querido Sí. ex procurador fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, para imaginar que esto sea como se está planteando. Y ahí entro con el otro de los temas que quería tratar con usted, y es el hecho de el descargo de Víctor Díaz Rúa y de pues Ángel Rondón. No sin dejar de mencionar el tema de la no homologación todavía del caso de Mimilo Jiménez. Hemos visto que hay en un caso un ministerio público que ha perseguido de forma inmisericordia a Víctor Díaz y Ángel Rondón y que no ha habido nunca un marco probatorio. De hecho, la entonces jueza de la doctora, hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, estableció en su voto disidente en el conocimiento de la medida cautelar que ahí no había caso, porque no había pruebas. Ok, 8 años de martirologio Sí. hasta el final. Sin embargo, en el otro de los casos, vemos que sin tener el aporte de los cheques probatorios o por lo menos de indemnización al Estado Dominicano, sin las propiedades prometidas y con el criterio de oportunidad, están haciendo civil ilícitos penales que merecen un proceso y sanción privativa de libertad. Que fuera ese Ministerio Público Independiente, ¿cómo nos vemos frente a un Ministerio Público que en un momento actúa de una forma y en otro de otra? ¿Cómo es eso? Mire, yo creo que el momento no es el más bueno, halagüeño para el Ministerio Público. Evidentemente, esta sentencia, conjuntamente con la iniciativa de la reforma constitucional que le despoja de sus poderes y de su integración constitucional, del máximo organismo de ese Ministerio Público, viene a cuestionar su efectividad y ante todo a tener que analizar de ahora en adelante qué sucederá. Yo creo que el presidente de la República y sus asesores deben entender que esta lucha contra la corrupción que él dice que la va a afianzar en estos próximos 4 años, necesita reanalizarse. ¿Qué podemos hacer? Porque al final de cuentas a todos, incluyendo a las fuerzas políticas opositoras, perseguidos o no, pero a la ciudadanía en general, le conviene un ministerio público fortalecido y ante todo efectivo, porque no hacemos nada con independencia si no tenemos la posibilidad de que los delincuentes, los que cometen acciones en perjuicio del patrimonio que debe estar destinado a otros fines, se salgan con la suya. ¿Usted entiende que esta sentencia fortalece la idea presidencial del planteamiento que se está haciendo para el Ministerio Público de Reforma Constitucional? ¿O usted entiende que esto viene a decir sencillamente que las cosas se queden como están porque estaría un Ministerio Público más fuerte? Bueno, mira, yo no creo que fortalece la posición de una independencia. Lo que ha sucedido no tiene que ver con que si es independiente o no. Yo creo que los fiscales que actuaron en la pasada gestión y los que son los mismos, ¿Son los mismos? que en esto lo que deberían es analizarse y atribuirse las responsabilidades, porque estas cosas no pueden pasar, ¿verdad? Sin que nada ocurra. Yo creo que todo funcionario público debe ser objeto de una evaluación por su desempeño, ¿verdad? Le voy a hacer la pregunta más directa, mi querido ex procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández. Es que vemos que hay un nivel de actuación de los mismos magistrados fiscales de una manera en un caso, porque uno de los propósitos y fundamentos de oficio del Ministerio Público es la objetividad y el marco de la verdad, el marco probatorio. Entonces, ellos establecen una condición en uno de los casos, sí había corrupción cuando no hubo pruebas, y en el otro que hay pruebas, sencillamente por criterio de oportunidad actúan de otra manera. Sí. No hay peligro en esa forma maniqueísta de administrar justicia. Yo creo que sí, que la hay, pero por eso es que el momento es más propicio para que el presidente de la República, en vez de introducir estas modificaciones que atentarían contra su ya estabilidad del Ministerio Público como institución, que nos sentemos a evaluar lo que conocemos al Ministerio Público y ellos mismos para dotarlo ante todo de lo que hace falta en lograr ante todo
su fortalecimiento institucional y más que todo su efectividad. Cerrando, doctor, usted que conoce perfectamente bien, como ha dicho, el Ministerio Público, ¿qué le recomendaría usted al presidente de la República para que fortaleciera la objetividad y la efectividad del Ministerio Público? Yo creo que el momento es el más propicio, vuelvo a reiterarlo, para que el presidente retire todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público en su reforma constitucional. Sería un gran paso de avance. Yo no creo que el énfasis político debe hacerlo en ese sentido. Hay cosas que pueden seguir mejorando y que él, con la designación que debe hacer de el sustituto o la sustituta, que yo creo que debe ser la magistrada Jenny Berenice, en consonancia, ante todo, con lo que él ha propuesto, ¿verdad?, que es la independencia. ¿Quién mejor que Jenny Berenice, que a lo interno de la organización ya la conoce y es el resultado de las evaluaciones y de cumplir el escalafón riguroso, ¿verdad?, a través de los resultados de su conocimiento y evaluaciones que se han hecho para poder ocupar esa posición. En ese sentido, y siendo ya más preciso, yo retiraría todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional en torno al Ministerio Público y daría un gran paso de avance en los otros temas que son sumamente importantes y que pudiesen analizarse. Finalmente, doctor José Manuel Hernández, al político le pregunto, ha dicho el ex jefe de campaña del doctor Leonel Fernández, Rubén Maldonado, que si se insiste con esta reforma constitucional como se está, la Fuerza del Pueblo haría protestas en la calle y, si fuera preciso, hasta tomar el Congreso Nacional para evitar esta reforma constitucional. ¿Qué opina usted? Bueno, el partido está abocado ahora mismo internamente en un congreso a analizar lo que ha resultado en las elecciones, sus avances y su estancamiento en algunos temas institucionales que tienen que ver con su organización. Y yo creo que será un tema del comité político analizar este borrador, porque todavía no es una propuesta legislativa. De todas maneras, el presidente la ha sometido a la opinión pública para que podamos emitir consideraciones. De todas maneras, el partido no lo va a hacer hasta tanto no sea proyecto de ley. Yo personalmente creo, y lo hago en mi condición de político, que el momento no es el más oportuno para una reforma constitucional, que creo que las reformas acuciantes, impostergables, para poder llevar tranquilidad financiera y que podamos seguir progresando, tienen que basarse básicamente en la reforma fiscal, tributaria, tiene que insistir antes del Ministerio Público en qué vamos a hacer con la policía, que yo tengo una posición muy clara en ese sentido, de que esa misma policía no puede ser la que usa el Ministerio Público para la investigación, sino que el Ministerio Público, y ahí sí tendríamos independencia, tenga su policía, como la tiene para la policía, para los asuntos penitenciarios, porque tiene una policía y ha dado un gran resultado. Entonces, tenemos la reforma de la seguridad social, ¿entiendes? Esas son reformas básicas en las cuales el presidente tiene que poner todos sus esfuerzos en convencer a la oposición, porque no crea él que porque ese triunfo fue así más o menos como sucedió, él va a estar corriendo solo. No, que sepa el presidente que aquí va a haber oposición, y oposición unificada en torno a posiciones que él quiere imponer sin el consenso político y la voluntad de todos los sectores que no han sido, en este caso, consultados. Doctor, es la primera pero no la última vez que usted viene por aquí. Siempre. Porque hay muchos temas con que seguir tratando con usted. Un político de profundidad y conocedor del ejercicio del derecho en República Dominicana. Hemos conversado con nuestro buen amigo el doctor José Manuel Hernández, ex procurador fiscal del Distrito Nacional y miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévalo, Francis.